El vídeo que usted está a punto de ver es de visionado imprescindible. Si usted ha visto el vídeo en el cual se denunciaban las mentiras de JL de Date un blog, este vídeo evidentemente es de obligado visionado para poder entender la verdad que hay detrás de estos tres sujetos que insultan y difaman a JL. Hablar de ciertos temas siempre ha sido controvertido y polémico. Realmente navegas contracorriente y encima en aguas bravas. Puede ser objeto de difamación, de injuria, de insultos, de amenazas e incluso de extorsión, según sé. El vídeo efectuado por parte de tres muchachos que tildaban a JL de plagiador y en el que decían cosas como... Es que es muy ridículo, ¿no? No se puede ser más ignorante. Me parece muy ridículo todo. Súper ridículo. ¿De qué cojones está diciendo? ¿Diciendo chorradas como este? Tonterías y disparates como estas. Una secuencia de, vamos a decir, barbaridades. Veo ignorancia suprema, Y ahora vamos a ver punto por punto lo que estos muchachos alegan que es ignorancia suprema. Vamos a ello. Cada país miembro aporta un porcentaje según sus posibilidades dentro del presupuesto general del CERN. El país que más aporta es Alemania con un 20%, luego viene Inglaterra con un 16%. Falso. Si bien es cierto que las mayores contribuciones en Europa vienen por parte de Alemania con 228,9 millones en 2017 y el Reino Unido con 169 millones, resulta que las mayores contribuciones las efectúa Estados Unidos, como se puede ver en la propia página del CERN. Solo en diciembre de 1997 efectuó una contribución de 531 millones de dólares. Entonces, dicen que quien manda paga. Por consiguiente, ese dato parece ser que se le olvidó a este joven científico. ¿Por qué sería? Vamos con la siguiente joya que sueltan estos muchachos. Niegan que la principal participación del CERN por parte de físicos alemanes existiese. Esto de que el CERN lo han montado los alemanes, esto también es bastante... No, eso. En la fundación hay franceses, hay suizos, hay italianos. Italianos, ¿no? Hay Italianos. Hay americanos también. Siendo principalmente de otros países como Italia, Francia, Estados Unidos, etc. Parece que se les olvida o no quieren recordar estos dos documentos imprescindibles que existen dentro de la base de datos del CERN, titulados Participación de Alemania en la creación del CERN 1 y 2. En ellos aparecen innumerables nombres de científicos alemanes vinculados a la Segunda Guerra Mundial y que sobrevivieron a esta. ¿Por qué omiten este detalle importante? Evidentemente Felipe Botalla tenía razón. Ocultaron los nombres de los físicos alemanes sencillamente porque querían desprestigiar las palabras de Felipe y las de JL. Si estos que se hacen llamar científicos ocultan estas partes importantes, me gustaría saber hasta dónde son capaces de llegar en sus investigaciones científicas allí en los centros donde desarrollan dicha actividad. Vamos con otras de las perlas de estos muchachos. Escuchad lo que dicen sobre su construcción. Que pongan que un túnel de 27 kilómetros y X metros de diámetro sea una obra tan faraónica cuando los túneles de trenes y metros, las redes de metros en las ciudades cubren muchísimos más kilómetros. A mí tampoco me sorprende tanto hacer un túnel. Intentando minimizar y mofarse de las palabras de Felipe Botalla sobre la construcción del CERN, minimizan su impacto, diciendo que son parecidos a otros túneles civiles. Lo que se les olvida decir es que solamente hay 3 túneles tan largos en toda Europa. Uno de ellos el Eurotúnel y otro de ellos el túnel de Guadarrama en España y otro el túnel de Brennero en Italia. Y por supuesto ninguno de estos túneles está lleno de alta tecnología como se supone que debe haber allí. Por consiguiente, la construcción, cuando habla Felipe de que es faraónica, realmente lo es, mucho más que faraónica. Nuevamente vemos cómo tergiversan las palabras, hacen demagogia, se ríen y se mofan, cuando lo que realmente buscan con este show histriónico y esta sobreactuación es intentar desprestigiar las palabras de un hecho que realmente es. La construcción del LHC fue una obra más que faraónica. Pero ahora vayamos a la parte más controvertida. Vayamos al punto donde dicen que existen muchísimas fotos de la construcción del LHC. De hecho, dicen que hay miles. Que no hay fotos de la construcción del LHC. No. Y de hecho, otra cosa que tenemos que comentar, no les ha sorprendido que diga que no hay fotos de la excavación. Bueno, una cosa que JL a lo mejor no sabe es que la excavación del LHC, esos 27 kilómetros, se hicieron en los años 80. Estamos hablando de que se hizo para otro experimento, el LEP. Y ya existía ese túnel y ahí se hizo el LHC. Para el LHC no hubo excavación. Así que si les sorprende que no haya excavación es porque no hubo excavación, porque el túnel ya existía. Entonces, si hay imágenes de que en 1985 se excavaran, ahí Héctor la está mostrando. Hay millones de... Un momento. Vean las fotografías que muestra el muchacho de barbas. La primera de ellas a la izquierda muestra un TBM, Tunnel Boring Machine, una máquina excavadora. Pero resulta que esa fotografía no es del LHC, no, es del SPS.
Es otra etapa mucho más pequeña que la del LHC. ¿Dónde está la fotografía del LHC? Y la fotografía que tiene anexa también corresponde al SPS, como se puede ver aquí. Nos intentan engañar. Y la siguiente fotografía muestra a una serie de trabajadores que, después de haber visto las anteriores fotos, podemos presuponer que tampoco es del LHC. Corresponden al SPS. ¿Dónde están las fotos del LHC? ¿Por qué intentaron engañarnos mostrándonos las fotos del SPS cuando en realidad estábamos hablando del LHC? ¿Estos son los científicos que tenemos? Dios mío, que Dios nos libre de ellos. En un momento concreto, Felipe Botalla indica que el CERN no vale realmente para nada práctico, que no han inventado nada. Y miren lo que dice este hombre. Pero, por ejemplo, las primeras pantallas táctiles se inventaron aquí en el CERN. Supongo que después de las palabras de este muchacho todo el mundo estará pensando que en el CERN se hizo algún tipo de experimento de colisión de protones para desarrollar las pantallas táctiles. Eso es falso, no es así. Las pantallas táctiles fueron creadas en el CERN, pero no por el CERN. Fueron creadas por Frank Benck y concretamente Ben Stuppe, que eran ingenieros que trabajaban en el CERN, pero las podrían haber aplicado para cualquier otro tipo de sistema o para cualquier otro tipo de laboratorio. De hecho, esta patente está haciendo muy ricos a los inventores de esas pantallas, pero nunca al CERN. Y eso que el CERN funciona con fondos públicos, ¿por qué esa patente no se revierte en esos fondos públicos públicamente? Porque va a parar a manos privadas. Y esta parte ya es alucinante, porque aquí es cuando dicen que el CERN sencillamente es una fábrica de fabricar billetes y billetes y billetes. Es un laboratorio con un gran retorno económico, algo así como un 300% de retorno económico con respecto a la inversión que se hace. O sea que por cada dólar que se mete dentro del CERN, 300%, se sacan, o sea, repercute en $3 a industria, sociedad, etcétera. Desde luego, de ese dato que dan no presentan ninguna referencia. ¿De dónde lo han sacado? ¿Se lo han sacado de la manga? ¿Hay algún informe por ahí? ¿Dónde está ese informe? ¿Dónde están las cuentas? ¿Cómo se reparte ese dinero que supuestamente se consigue? ¿Cómo funciona todo esto? Preséntenos algo. Vamos a verlo. A ver, ¿dónde están? Ese de 3x1. En el vídeo de JL y Felipe se dice que no existe una cabeza muy claramente definida. Y fijaos lo que dicen estos tipos. La jerarquía, como en cualquier organización, está el director general, que es una persona que tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces, si hay una cabeza visible, el director general. Correcto, ahora mismo es Fabiola Gianotti quien es la directora general. A ver. Ellos dicen que la directora general es Fabiola Gianotti. Por supuesto, no hay nadie más por encima. Un momento. Miren lo que pone aquí. ¿Quién es este tipo? Un presidente. Presidente se llama Sigubrand de Hong. ¿Y este tipo? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es la directora? ¿Quién manda? Porque es que hay más directores. Vamos a ver. 1, 2, 3... ¡Buah! Esto es tremendo. Realmente todo difuso. Y además se les cambia cada poco tiempo. Estos chicos se tienen que informar un poquito más. Pero no se vayan todavía porque ahora viene una de las partes más interesantes. Escuchen. Segundo. Militares. Héctor, he disfrutado de tu cara. Pero es que lo que dice es muy gordo. Es muy gordo, es una acusación muy fuerte. Es muy gordo. O sea, esto... Es que para decir este tipo de cosas, o traes pruebas o no las digas porque esto es muy gordo. Pero militar, o sea, cuando un sitio es de investigación militar, la presencia es muy fuerte. El muchacho de la camisa a cuadros que suele hacer gestos histéricos o histriónicos con sus manos dice que cuando es militar la presencia es muy fuerte. Y el chico de barbas dice que no hay pruebas, que es una acusación muy grave. Vamos a ver esas pruebas. Veamos lo que dice Larry Gilman en la enciclopedia.com sobre el CERN. Efectivamente vemos que el CERN es civil, pero sigamos leyendo. Comenta que la construcción de los aceleradores de partículas en los Estados Unidos fue financiado principalmente por el ejército, que esperaba producir armas de haz de partículas y fabricar polonio para la guerra radiológica, es decir, el uso de polvo radioactivo como arma. Pero sigamos leyendo. Dice que tanto los científicos como los políticos involucrados en la fundación del CERN eran, por lo tanto, conscientes de las aplicaciones militares de la investigación en física de partículas. Aunque no son predecibles, podría ocurrir eventualmente. Además, el equipo y las técnicas científicas avanzadas que se desarrollarían en el CERN y el amplio conjunto de expertos que se crearía y se mantendría se considerarían activos europeos militares básicos, literal. Pero sigamos leyendo. Fijaos, el CERN se ha centrado en el uso de aceleradores de partículas para la investigación, evitando la producción o el uso de cantidades militarmente significativas de materia fisionable y dejando las implicaciones militares, entre paréntesis si las hubiera, de sus descubrimientos para que sean elaborados por laboratorios nacionales y comerciales.
Claramente nos está diciendo que los experimentos efectuados en el CERN pueden ser utilizados para la industria del armamento o los laboratorios nacionales de armamento. Entonces, nunca sabremos si esas colisiones de átomos o esas colisiones de protones lo que pretenden es perfeccionar o mejorar encubiertamente cualquier tipo de aplicación militar de todo lo que se está investigando en el CERN. ¿Esto es posible? Según Larry Gilman, sí. Sin embargo, vemos que no es preciso que las instalaciones estén llenas de militares o llenas de generales. Sencillamente, las investigaciones civiles finalmente se pueden perfectamente aplicar en la industria militar. ¿Cree usted que van a perder esa oportunidad? Yo le pregunto, ¿cree usted en serio que la van a perder? Pero no se vayan todavía. Aún hay más. Miren cómo se mofan de Felipe Botalla y de JL. ¿Algún tipo de plasma o antimateria? Plasma o antimateria. Me encanta. Esta es mi parte favorita. Bueno, hay otra favorita que es después. Pero esto, obviamente, la fuente, ¿cuál es? ¿Ángeles y demonios? ¿No? ¿Será? Claro, Si claro. fuera la O sea, literalmente la fuente de esto es una película. No. No es ni ninguna película ni ninguna novela de Dan Brown. Es el propio CERN de donde cogemos las fuentes. Mire, antimateria y, por supuesto, plasma. El CERN. ¿Estos señores conocen el CERN? ¿Saben de qué hablan? Pues no, porque incluso cuando dan la potencia del CERN dan un dato equivocado. Dudan, no saben, quizás esto, tal vez lo otro, no lo sé. Bueno, lo dejamos así. La energía que puede generar LHC, que son como alrededor de 10 Sí. TeV, si no me equivoco. ¿Estoy en lo cierto? Esa es la escala, sí. ¿No? Más o menos. Quizás, puede, no sé. Estos tipos, o alguno de ellos dice trabajar en el CERN. ¿No sabe que el CERN ha llegado a 13 teraelectronvoltios y que incluso está diseñado para llegar a 14? Bueno, pero supongo para estos científicos equivocarse en un 30% no es problema, ¿verdad? ¿Qué más da? Vamos a decir un dato al azar que también cuela. Como punto final no podemos dejar pasar las referencias que JL hace de Amit Goswami sobre el artículo que aparece en un blog humorístico. Efectivamente, JL comete un error, pero si usted revisa la web personal del Dr. Amit Goswami, verá que el humor presentado en dicha revista nace debido a la peculiar concepción heterodoxa que tiene Amit Goswami, quien habla de importantes vínculos entre la física cuántica y la espiritualidad humana. Amit Goswami es literalmente un disidente de la física cuántica ortodoxa, de ahí esa cita humorística que se inventaron, pero el espíritu de Amit Goswami es diferente a la física convencional. Y ahora vean cómo se mofan y cómo se ríen, porque Felipe y yo decimos que la teoría del Big Bang no es una teoría que sea asentada, de hecho es una teoría, no es una ley. Mire lo que dicen. Disculpad, es que este punto de la teoría del Big Bang es muy controvertida. Sí que es controvertida, majo, sí, claro que sí, ¿no? Bueno, simplemente decir que la teoría del Big Bang está soportada por evidencias muy fuertes. El fondo de microondas, el espectro de potencias del fondo de microondas, y que, bueno, no es controvertida la teoría del Big Bang. Lambda CDM, que es el modelo actual cosmológico, obviamente, por sí solo no resuelve cosas, hay que añadirle inflación, etc. Y hay ciertas desviaciones que se están estudiando ahora mismo, pero no tiene un competidor firme, es decir, no es controvertida. O sea, sería controvertida si hubiera como una teoría que rivalizara contra este modelo cosmológico, pero es que no es así, es que no hay un rival de Lambda CDM. Es decir, que, una vez más, decir por hacer vídeos. Es evidente que a este chico le gusta la teoría del Big Bang, aunque tenga que estar leyéndola. Pero no es la mejor. Para otras personas la mejor es esta, o 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 esta otra. Hay un montón. O sea que como para ti es la mejor, hay que desecharla directamente. Un buen espíritu científico. JL evidentemente no tiene nada contra estos muchachos que obstinadamente meten vídeos para obtener miles y miles de miembros a base de generar odio hacia mundo desconocido. Algo que se ha podido ver incluso en los múltiples comentarios y votos negativos obtenidos por JL. Miren y lean este pequeño botón de muestra de comentarios dirigidos hacia JL. A lo largo de la historia, la ciencia ha pasado de ser herejía perseguida a ser religión. Él no deja de emitir opiniones alternativas creando cínicos vídeos cargados de ademanes histéricos, risas mofa e infundadas acusaciones cargadas de tantos y tantos errores. Esto demuestra que como físicos dejan mucho que desear al impedir ideas y opiniones divergentes a sus intereses. ¿O es que quizás detrás del CERN hay algo mucho más oscuro? Quizás entre todos deberíamos pedir una auditoría pública del CERN. Quizás porque se financian con nuestros impuestos. Impuestos que paga, por supuesto, personas como usted y como JL. Y JL le aseguro que paga muchas decenas de miles de euros de impuestos para que luego alguien venga que quizás allí trabaja o quiera trabajar y le insulte o le difame en algún vídeo. Espero que no tengamos que entrar en una estúpida batalla de un vídeo, otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo a ver quién tiene más razón. Pero desde luego, la verdad no es absoluta como tratan de demostrar estos muchachos. Esta historia ha finalizado.